Anduvo por estos lares el viceministro chino tratando de ver cómo se arreglaba la situación de Argentina, que había entrado en conflicto a raíz de la ley, mejor dicho, las actitudes de antidumping que había impuesto el país a los artículos chinos y que ellos respondieron diciendo no compramos más aceite de soja. Kioto, ¿cómo anda? ¿Cómo Acá andamos estamos. con los chinos? Y andamos como... Bueno, tenemos una relación demasiado estrecha como para llevarnos mal y demasiado estrecha como para llevarnos totalmente bien, ¿eh? Claro. Pasa en un matrimonio, pasa en una balanza comercial, ¿eh? Claro. La vida al final termina siendo todo lo mismo. Hace 2 semanas tocamos este tema Sí. del aceite porque los chinos nos habían cerrado las exportaciones de aceite argentino aduciendo que la metodología utilizada por la industria del aceite argentina no era compatible con las exigencias que ponían ellos. En aquel entonces, bueno, cuando sale eso, algunos dirigentes opositores y periodistas, que más o menos termina siendo la misma cosa a esta altura, decían que bueno, esto podía ser lo relacionaban con aquel desplante de Cristina que no fue a China. Claro. Otros ecologistas decían que el problema era que nuestras industrias aceiteras no seguían los parámetros que se exigían en el mundo. La verdad de la milanesa, y en este caso milanesa de soja, es que lo que dijimos hace 2 semanas acá era un problema que básicamente era comercial. Argentina es uno de los pocos países del mundo que si bien tiene balanza comercial negativa con China, porque nosotros lo vemos a los chinos como que nos compran todo, pero en realidad vayamos a un supermercado o una juguetería a ver productos plásticos, textiles, y vamos a ver que compramos muchísimas cosas de China, al punto tal de que toda la soja que le mandamos no alcanza a equiparar lo que nos mandan ellos a nosotros. De todos modos, somos uno de los pocos países que tenemos una balanza no equilibrada, pero levemente negativa. Hay países de Europa, pero países poderosos, en países, digamos, importantes, que tienen una relación 10-1. Cada dólar que le exportan a China le importan 10. Y sin embargo son países poderosos. El tema es que, bueno, yo con mi verdulero también tengo balanza comercial negativa porque cada vez que compro un kilo de rabanito le estoy pagando algo y generalmente no me compra revistas, programas de televisión, no me compra nada. No es malo tener más o menos balanza comercial. El tema es saber dónde estamos parados. La realidad es que efectivamente el problema de origen viene de que Argentina, al igual que varios países, porque eso también hay que decirlo, en este momento China no tiene solo problemas con Argentina. En los medios argentinos se habla del tema porque nos toca a nosotros, pero en este momento China tiene problemas, en los últimos meses en realidad, ha venido teniendo con países de Europa y fundamentalmente con Estados Unidos, en donde el problema para ellos suele ser más complicado porque ahí sí tiene una balanza comercial, como decía antes, muy favorable, y entonces ya ahí los problemas antidumping de los países que restringen productos chinos, sea por razones ecológicas, por razones ambientales, por razones de la semi-esclavitud con que a veces se producen, bueno, se genera realmente un problema comercial que para China le interesa inclusive muchísimo más que los 7.000, 7.500 millones de dólares que nos exportan nosotros. Claro. Ahí está la base del problema, que a nosotros nos tienen agarrados por el tema de que nosotros exportamos el aceite de soja, que es uno de nuestros principales productos de exportación, no solo que se lo exportamos prácticamente todo a China, sino que bueno, justamente por eso, China nos compró, por ejemplo, el último año, lo había dicho hace 2 programas, pero lo puedo repetir porque es un poco lo básico, nos compró, por ejemplo, 1.400 millones de dólares de aceite y 1.200 millones de dólares de granos de soja. Ahora, el segundo que nos compró más aceite es Egipto con 140 millones. O sea, o le vendemos a China o nos quedamos sin mercado. Claro. En realidad ahí, si uno lo ve estratégicamente a largo plazo, uno dice, no es que nos quedemos sin mercado. Nos quedamos sin mercado de aceite de soja, pero si nosotros desarrollamos la industria del biocombustible, o sea, si lo vemos a mediano y largo plazo, claro, uno puede encontrar la vuelta. No podemos inventar China en el mundo porque no hay otra China con 1.300 millones de habitantes comprando y con una industria aceitera muy grande y con una potencialidad muy grande para comprarnos esos volúmenes. No hay país que compre lo que puede comprarnos China. Claro. Sí hay oportunidades de negocio, como por ejemplo los biocombustibles, que la estamos haciendo. Ya somos el primer exportador del mundo en biocombustible, pero tenemos para avanzar tanto por la exportación como, por ejemplo, ahora a partir del mes pasado se corta el 5% del gasoil con biodiesel de soja, claro, llevando ese corte al 10%, que es un poco la tendencia que ya pide el mundo. Nosotros podríamos tener un mercado muy grande, y no digo sustituir las exportaciones a China, pero tener un plan B, que es lo que hoy está, el plan B es muy incipiente. Ahora digo, concretamente, ¿vos crees de que la situación con China tiende a mejorar o no? La situación va a mejorar porque así como nosotros hoy le tenemos que exportar a China,
y casi que no tenemos en ese plano plan B, y estamos hablando de volúmenes tan grandes. La cosecha argentina se involucra 2 millones de viajes de camión solo en lo que se llama este largo, que es del acopio al puerto, del campo al puerto. Yo no puedo decir, mañana no, en vez de mandarlo a China por los puertos de Rosario, lo que voy a hacer es mandarlo a San Luis a hacer... no, acá estamos hablando de infraestructuras enormes que no se pueden suplantar de un día para el otro. Ahora, hay un problema político, ¿no? Sí, problema político. Problema político que lo va a tener que resolver el gobierno nacional, porque si dejan entrar productos chinos, claro, afecta a la industria nacional. Que como dijo ayer, lo dijo Tayana, lo dijo Débora Giorgi, hay 600.000 puestos de trabajo involucrados, claro, porque cuando uno dice productos chinos, son textiles, calzados, juguetes, productos que generan mucho más mano de obra que en general lo que generan los commodities que exportamos nosotros. Claro. La buena que tenemos, de alguna manera, es que China tampoco tiene mucho plan B para decir quién le vende soja a ellos. Claro. Porque en realidad la gran apuesta de China es ellos tienen una industria aceitera con capacidad para procesar 80 millones de toneladas. Procesa realmente 45, 40 millones de toneladas por año. Claro. Y producen ellos 16 millones, necesitan 30 millones de toneladas. Claro. Si no, tienen que comprar el aceite hecho. Entonces su primera apuesta es a que le mandemos nosotros, restringirnos la venta de aceite para obligarnos a mandarle los granos. Claro. El tema es que si nosotros, mientras, por un lado, no le mandamos, supongamos que el aceite no se lo podamos mandar y empecemos a producir biocombustible, ahí el problema va a ser de ellos porque ellos no tienen cómo producir en su suelo más soja, demasiada soja más de la que producen ahora. Sergioto, ¿se queda? Y seguimos hablando con Semirás después de qué está pasando en la economía. Vamos a ver con la gente que en serio sabe de economía y no estos humildes periodistas que intentamos hacer algo todas las semanas. Cuando regresemos, Daniela Moreno, responsable de prensa del SADOP, con ella vamos a hablar de la asignación universal por hijos, del pago de los suplentes, de un relevamiento que ha hecho el SADOP precisamente con respecto al tema de los docentes, de cómo están trabajando y viviendo los docentes, y con Daniel Semirás, con el que vamos a abordar qué está pasando en la economía. Ya volvemos.